Buen día, en esta oportunidad vamos a explicar el tema de curatela de los menores de 25 años. Antes de la ley pleitoria, la capacidad plena, son 5 fases que permitieron para que los menores de 25 años estuvieran protegidos. La capacidad plena, un joven varón que ya había alcanzado la pubertad era considerado completamente capaz para hacer actos jurídicos. Esto se debía a que en esta época los actos jurídicos eran poco complicados y requerían testigos o la intervención de autoridades, lo cual protegía al menor. La ley pleitoria, aproximadamente en el año 563 de Roma, fue la primera protección legal específica para los menores de 25 años, permitía demandar a quien se aprovechara de la inexperiencia del menor. El derecho pretoriano. La restitutio in integrum, el pretor ofreció una solución donde podía anular un acto perjudicial para el menor devolviendo todo a su estado original. Para que se considerara esta protección tenía que cumplirse ciertos requisitos. El daño debía ser importante, el daño debía venir de la falta de experiencia del menor. El menor no debía tener otro modo de defenderse. Debía pedirse dentro de un tiempo limitado de 1 año, pero Justiniano lo extendió a 4 años. La curatela de Marco Aurelio, se empezó a nombrar un curador como consejero para ayudar al menor en ciertos asuntos. Marco Aurelio permitió que los menores pidieran curadores permanentes hasta cumplir 25 años. Esta figura daba confianza a los terceros para hacer negocios con el menor. No era obligatoria y el menor debía pedirla. Los terceros también podían exigir que el menor tuviera curador en casos puntuales. Por ejemplo, para cobrar un pago, el menor con curador seguía siendo capaz, pero más protegido. La curatela bajo Diocleciano. El menor que ha pedido curador atestigua su propia incapacidad y por eso se trató como un adulto mayor. También habían 2 tipos de menores. El sin curador era capaz salvo en casos extremos. El con curador necesitaba su consentimiento para hacer actos que pudieran perjudicarlo, de lo contrario el acto era nulo. El curador administraba los bienes del menor y tenía que rendir cuentas como un tutor. Pero Justiniano trató de limitar esto en el caso de pagos hechos al menor, protegiendo a los deudores de una autorización judicial previa. La venia aetatis tenía por objeto conferir a un menor de 25 años una capacidad casi compleja. Era un privilegio que se concedía a un menor de 25 años para que pudiera ejercer una capacidad jurídica plena antes de alcanzar la mayoría de edad. Este privilegio otorgado por el emperador se otorgaba por el emperador mediante rescripto. Tenía como consecuencia que si el menor estaba bajo curatela, la venia aetatis hacía cesar y le concedía la capacidad para actuar por sí mismo. Y si el menor no estaba bajo curatela, la venia aetatis no producía ni privación, sino que le permitía ejercer una mayor capacidad legal. Las reglas comunes a las diferentes curatelas. Respecto a la designación de los tutores, se puede designar curadores de manera a la designación de los curadores. Se pueden designar curadores de manera similar como se designan los tutores. El nombramiento de curadores puede ser por voluntad del propio incapacitado. Respecto a las formalidades previas del ejercicio del cargo y las prohibiciones, los curadores deben cumplir las mismas formalidades y restricciones que los tutores antes de ejercer el cargo, como la presentación de garantías. Existen inhabilidades que impiden a ciertas personas ser nombradas como curadores. Respecto a la administración y rendición de cuentas, los curadores tienen la obligación de administrar los bienes del incapaz y rendir cuentas de su gestión. Esta obligación es forzada por la costumbre y el derecho romano. Las garantías al incapaz. El incapaz cuenta con más o menos las mismas que para un pupilo. Tenían efecto en el privilegium exigendi, un privilegio para cobrar antes que otros acreedores. La acción extipulatu, en caso de que el curador haya dado una promesa formal satisfitatio para garantizar la gestión. La acción contra los magistrados. Se puede demandar a los magistrados encargados de exigir garantías solventes al curador. La restitutio in integrum. Como último recurso se puede solicitar la restitución del incapaz
a su estado anterior. Diferencia entre tutela y curatela. La tutela y curatela son figuras que buscan proteger a las personas que no pueden ejercer plenamente su capacidad de obrar. La tutela se aplica a menores no emancipados y a personas que son a personas incapacitadas de forma más severa. Y la curatela se aplica a menores emancipados pero que no tienen padres, a pródigos y a personas con incapacidad leve donde el curador asiste en la realización de ciertos actos. La tutela y curatela proceden de dos ideas diferentes. La tutela originariamente se centraba en la autoridad y fuerza física necesaria cuando la propiedad no podía ser defendida por su dueño debido a la incapacidad. Esto se daba en caso de mujeres y menores. La curatela, esta se enfocaba en proteger la propiedad de un uso indebido por personas que, aunque no estaban incapacitadas, podían actuar de forma perjudicial para los intereses de otros. ¿Qué es la tutela? Esta es una institución que tiene por objeto la guardia y protección de personas. Un menor huérfano podría ser tutelado y la cuartela está dirigida a salvaguardar los intereses de personas que no tienen la capacidad de obrar. Por ejemplo, un pródigo o un menor emancipado con dificultades para administrar sus bienes puede estar bajo curatela. La capitis diminutio tiene los efectos. Las causas de la capitis diminutio es la pérdida de la libertad, pérdida de la ciudadanía, pérdida del derecho de familia. Y los efectos de la capitis diminutio máxima, la persona pierde todos sus derechos y obligaciones, incluyendo el patrimonio y la capacidad de ser sujeto de derecho. Y la persona perdió el derecho a participar en la capitis diminutio media, la persona perdió el derecho a participar en la vida pública romana y a ejercer ciertos derechos civiles. Y en la otra, la persona perdía ciertos derechos relacionados con la familia agnaticia, como la herencia o el nombre de familia. Las clases de capitis diminutio. La capitis diminutio máxima se da cuando una persona perdía la libertad y se convertía en esclavo o perdía la ciudadanía romana. Y la capitis diminutio media o menor se producía cuando una persona perdía la ciudadanía romana, pero ésta conservaba su libertad. Y la capitis diminutio media, cuando la persona ya no pertenece a la familia agnaticia, pero conserva su libertad y ciudadanía romana. Muchas gracias.